API REST es una palabra que está sonando hoy en el desarrollo de las aplicaciones de manera constante y vamos a analizar rápidamente en esta presentación de qué se trata. En primera instancia, pues la pregunta, ¿qué es API REST? ¿A qué se refiere el API REST? Pues les comento que la parte de REST nos habla sobre un estándar muy difundido en las aplicaciones que le va a permitir construir que le va a que permite, perdón, esta parte del REST construir aplicaciones y consumir recursos desde un servidor a través de diferentes APIs. REST utiliza HTTP para obtener datos o generar operaciones. El protocolo HTTP es el intermediario entre el cliente y el servidor y a través de él pues van a hacerse diferentes tipos de peticiones, de operaciones, y estas operaciones podrían darse en diferentes formatos, pero hoy en día uno de los más utilizados es el formato JSON, que ya veremos rápidamente más adelante. En pocas palabras, entonces API REST es como una estructuración que nos permite consumir unos recursos que haya en un servidor y con ellos pues realizar cualquier cantidad de acciones. Por ahí nombramos a JSON, y JSON es una notación de JavaScript, y como notación de JavaScript pues nos permite construir objetos como su nombre lo dice. Esos objetos pueden tener cualquier tipo de estructura, tan sencilla como queramos o tan compleja como lo esperemos. Y allí es donde viene la versatilidad de JSON. ¿Por qué? Pues porque JSON le va a permitir al usuario, al programador en este caso, para ser más claro, determinar qué datos le va a enviar al usuario, qué tanta cantidad de datos, qué tan estructurados van a estar esos datos. Entonces yo a través de una consulta no podré devolver la información, por ejemplo, de un objeto bastante complejo. Veamos. Yo podría, en este caso, por ejemplo, devolver los datos de un usuario. Por ejemplo, un identificador, el nombre del usuario, los apellidos, el alias si es que tiene, y en ese caso estaré devolviendo, como lo ven ahí, un objeto tipo JSON. Miren la estructura, esto se llama una estructura llave valor. ¿Cuál es la llave? El lado izquierdo, la parte azul es el key, la llave de algo así, podríamos decir que como el nombre del campo, el nombre del atributo, y al lado derecho el valor de ese atributo. Se denomina llave valor, key value. Y toda la estructuración va a hacerse bajo ese mismo esquema, llave valor, y puedo construir otros elementos más complejos. Por ejemplo, podríamos tener de una película Avengers, podríamos tener una estructura un poco más compleja. Miremosla. Tenemos un identificador para devolver, por ejemplo, películas. Entonces, la primera película se llama Avengers, Fin del Mundo. Y dentro de Avengers tenemos un reparto que también está como llave valor. ¿Cuál es la llave? Reparto. ¿Cuál es el valor? Todo el array que encontramos al lado derecho. Y el array en su instante está conformado por otros objetos de tipo JSON. En este caso, actor, personaje. Pero aparte de reparto podríamos tener, por ejemplo, equipo productor de producción y tener aparte el director, los productores, camarógrafos, todo dentro de un mismo objeto. Y en este caso estamos devolviendo una película, pero vemos que podemos devolver, así como estamos devolviendo varios actores, podríamos devolver varias películas. Esta es la magia de JSON, es lo que lo ha llevado a convertirse en una notación utilizada por diferentes lenguajes de programación. Para tener en cuenta a la hora de diseñar una API REST tenemos diferentes métodos. Los métodos quizás ya los conozcan de sus cursos anteriores orientados a la web.
Por ejemplo, vamos a tener un método POST o tenemos a nuestra disposición un método POST que por ejemplo lo utilizamos en los formularios. Pues bien, cuando utilicemos el método POST va a ser exclusivamente cuando hablemos de API REST para agregar elementos. O sea que cuando utilicemos el método POST va a ser exclusivo para esos procesos. Cuando utilicemos el método PUT, que algunos no habrán utilizado seguramente, pues vamos a hacer una actualización. La implementación de nuestro REST va a ser claro que cuando llegue un PUT, él va a ir a una sección que le va a permitir hacer actualización. El GET, en este caso, pues va a ser para obtener datos. Y finalmente el DELETE me va a servir para borrar. Si reúno estas 4 acciones, podríamos ver que hay una clara relación directa con lo que denominamos en base de datos el CRUD. Create, Read, Update y Delete. ¿Ya? Crear, leer, el Select, el Update, actualizar y el Delete, de borrar. Estamos ahí hablando de estos mismos métodos que tendríamos acceso ahí. La pregunta final. ¿Con quién podemos hacer API? ¿Qué necesitamos para hacer API? Pues para poder hacer un API REST vamos a necesitar primero un servidor. Y cuando digo servidor no piensen en equipo, sino en un programa. Ahí tenemos 2 grandes líderes en el segmento para que sirvan como servidores web, valga la redundancia, como lo son Apache y Node.js, que son como los magos en ese sentido, los que están jalonando actualmente el mercado. Pero ya el programa en sí, con el cual desarrollamos nuestro API REST, no nuestro servidor, sino que empezamos a servir cada uno de los recursos, podría ser Express, muy común en el mundo JS y que fue el eslabón de mayor valor de entrada de toda la tecnología JS, junto con Node.js, claro está, y de lo que estamos hablando en este caso, que son aplicaciones. Express ha dado paso a un nuevo entorno para desarrollar API REST, que es Loopback. Es una herramienta muy robusta, muy potente y bastante interesante. Y existen otros, por ejemplo, SailJS. En cuanto al mundo Laravel, podríamos ahí también citar a TotalJS y otro gran grupo que seguramente vendrá a reclamar en este momento y que vendrán de pronto a la mente de algunos de los estudiantes que están viendo este video. Luego vamos a ver otros tipos de servidores que también son muy conocidos, y uno de los que vamos a utilizar es Laravel, que a diferencia de los 3 anteriores no utiliza JavaScript, sino que vamos a utilizar PHP. En el lado de PHP o por el segmento de PHP tenemos también a G, realmente G2 el último framework de esta saga, digamos. Está KPHP, tendríamos Django para los amantes de Python. Entonces tendríamos ahí diferentes opciones, diferentes alternativas. En el caso de nosotros nos vamos a ir con Laravel. La pregunta podría surgir: ¿y por qué Laravel? Pues una tecnología madura con muy buena documentación, con excelentes herramientas y que nos va a servir porque es muy rápido lo que vamos a generar desde allí, y también seguramente porque los estudiantes han tenido algún acercamiento a PHP. Entonces Laravel va a ser la herramienta con la que implementemos nuestro API REST a partir del próximo video. Por ahora no es más. Se despide de ustedes su amigo Bob Esponja.